una realidad para Córdoba, con una forma única de hacer, sentir y estar presentes siempre. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Macro, cerca, siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted. Bueno, hoy no va a estar con nosotros Gustavo Toy porque tiene una ligera indisposición, pero igual vamos a estar hablando de las cosas que ocurren en el país y cuáles son las opiniones que tenemos al respecto. Y vamos a arrancar, como siempre en este programa, con la economía. Por eso lo tenemos invitado muy especialmente al contador José Simonera, economista, usted ya lo conoce, amigo de esta mesa, para conversar con él sobre todo lo que está pasando hoy en la economía, partiendo de una base muy especial, ¿no? El dólar tocó los 180 pesos. Hola José, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto Rubén. Bueno, me gustaría, antes de arrancar con todos los ítems, ¿no? Como dólar, etcétera, que me dieras tu visión de cómo ves hoy a la economía argentina. La veo muy estresada, con una crisis cambiaria profunda y complicada, con un gobierno que aplica medidas demasiado graduales, medidas de prueba de error, medidas que, por ejemplo, le dice a las empresas que no le va a proveer los dólares necesarios para honrar sus deudas y al mes, cuando ve que el resultado de esa política ha sido no deseados, se junta con las empresas y ahí cambia la propuesta, digamos, y le dice que ahora sí le va a dar dólares. Lo veo, digamos, tomando medidas sin consenso y buscando el consenso una vez tomada, lo cual eso le genera una pérdida de credibilidad muy importante. Un gobierno que dice que no va a hacer cepo y después saca un super cepo, un gobierno que saca una medida que el parking de los títulos para comprar o de los bonos, de los títulos para comprar dólar contado con liqui es de 15 días en lugar de 5 y ahora está a punto de anunciar que va a volver a ser a 5 porque la medida fue poco eficiente. Gobierno que no le encuentra la solución, pero tampoco tiene, me parece, la voluntad de escuchar a los que saben, a los distintos sectores y ponerse a tratar de solucionar el problema. Mira, Rubén, al gobierno hoy lo que le falta es oferta de dólares. Este problema lo viene atacando desde hace meses, restringiendo la demanda de dólares. Ya la demanda no la puede restringir más, salvo que impida a los importadores hacerse de los dólares necesarios para importar este dólar oficial, lo cual el propio gobierno no lo quiere hacer porque sabe que le infligiría un golpe muy fuerte a la producción por un lado y por otro lado encarecería muchos insumos de la industria. Entonces, digo, esto no quiere llegar a esto, pero no toma la decisión de aumentar la oferta. Para eso, lo que tiene que hacer es sentarse con los exportadores, sacrificar retenciones y llegar a un monto de retenciones, no del 3 puntos como bajó la última vez, allá por el 15 de septiembre, sino una baja de retenciones contundentes que alienten a la liquidación de exportación y solucione un problema que hoy es de escasez, que es la oferta de dólares. Ayer se habla como gran logro que las aceiteras liquidaron 95 millones de dólares. El gobierno necesita que le liquiden 3.000 millones de dólares y necesita, para terminar con esta crisis bancaria, que durante las próximas 2 semanas sea comprador neto el Banco Central, de tal suerte de cambiar el humor de los ahorristas. Está bien. Realmente, ¿vos crees que hay porque yo dije al comienzo, tocamos ayer la Nata decía que el dólar a 180 era el punto de pánico, ¿no? Pero hoy a la tarde el dólar a 180, ¿vos crees que hay un techo para el dólar o esto no tiene techo, va a seguir a cualquier lugar? Tenemos que partir de la definición que el dólar a 180 es carísimo.
carísimo, históricamente caro. Es muchísimo más caro que ese dólar a 4 pesos que allá en el 2001 cuando salimos de la convertibilidad, que te acordás que luego descendió a 3 pesos para terminar en 2.80 un tiempo largo. Este dólar a 180 es superior a ese dólar. Es un dólar carísimo. Lo que pasa que, como yo creo que alguna vez lo charlé contigo, el dólar no está atrasado, está estresado, y el valor del estrés, digamos, el valor de pánico del dólar, hoy ya tiene valor de pánico. Puede ser 180 como puede ser 190, como podría volver a ser 150 o 140 si el gobierno diera las señales que necesita, digamos, los agentes económicos para tranquilizarse. O sea, en el pánico, cuando todo el mundo corre, así como en el Titanic un bote era invalorable, así como todo el mundo trata de salir de un edificio que se está cayendo o que se está incendiando, bueno, cuando hay pánico, los argentinos salen del peso y buscan el dólar, aunque ese dólar, en términos de nuevo, racionales, esté muy caro. La gente quiere dólar y quiere tenerlo en la mano. Por eso incluso, Rubén, lo retira del banco donde lo tiene depositado, arriesgándose a cuestiones de seguridad, que lo roben cuando lo retira, cuando lo lleva a la casa, cuando lo obtiene en la casa. Digo, la verdad que la gente asume un montón de riesgos. ¿Por qué? Por miedo, por preocupación, por incertidumbre, en definitiva, por pánico, Rubén. Claro. Ahora, escucho cada vez más a mucha gente que dice es un tema de confianza, es un problema de confianza. La gente, los mercados le han perdido la confianza a este estilo de gestión que está llevando el gobierno. ¿Se puede recuperar o qué acciones debería hacer el gobierno para recuperar totalmente la confianza y revertir esta situación? El gobierno sí puede recuperar la confianza y la tiene que recuperar con medidas coherentes, ¿no? Por eso yo te decía que no es cuestión de sacar medidas por sacar. Me parece que el gobierno saca la medida y después consulta. Me parece que debiera consultar a los grupos de interés antes de sacar la medida, de tal suerte que cuando la dice, cuando la explicita, esa medida sea exigente. Obviamente que uno no puede adelantar toda la estrategia, pero sí aquellas medidas que lo que tienden es a seducir a los exportadores para que liquiden. Hoy, Rubén, lo que faltan son dólares. Hoy la crisis es cambiaria, además de ser una crisis de confianza. Entonces lo que hay que tratar de hacer es comprar dólares. El Banco Central debe comprar dólares, como te decía recién, durante varios días seguidos, para que todos los que están pensando en que el dólar va a seguir subiendo se den cuenta que eso no va a pasar y decidan desprenderse del dólar y posiblemente consumir, invertir, o por lo menos no salir corriendo a pagar cualquier precio por el dólar. Entonces, para esto, de nuevo, en lo que desde mi óptica en el cortísimo plazo debe hacer el gobierno es negociar con los exportadores para que liquiden, pero con una quita de retenciones realmente significativa, una quita decidida. No puede ser estas medidas tremendamente graduales. Este gobierno le criticó el macrismo y el gradualismo. Bueno, han aplicado un gradualismo en temas cambiario y monetario mucho más fuerte que el gradualismo anterior. La tasa de interés la suben 2 puntos cuando la inflación esperado, cuando el dólar varía 5 o 6 pesos por día. Entonces, acá hay que coordinar con los exportadores una baja de retenciones temporal interesante para seducirlos a que liquiden. Hay que, por otro lado, subir la tasa de pesos decididamente para que la gente decida quedarse en pesos y posiblemente incluso hasta para que venda sus dólares y los ponga en pesos. Bueno, pero entonces, pareciera que estamos entrando en el mundo de la fantasía, donde el ministro de Economía sería en este caso Walt Disney, porque yo no creo que hoy nadie quiera desprenderse de dólares para quedarse en pesos cuando el dólar está aumentando constantemente. Eso por un lado. Por otro lado, la brecha, si no me equivoco, creo que está por arriba del 130%. Y si uno mira el historial argentino, cada vez que la brecha llegó a esos límites tremendos, atrás vino una devaluación. ¿Qué opinás sobre ese tema vos? ¿Ya la estamos haciendo la devaluación de hecho o tiene que venir todavía? No, yo creo que puede venir una devaluación como puede no venir una devaluación. De nuevo, Rubén, el dólar a 80 pesos no está trazado en términos de lo que es el dólar, el tipo de cambio real multilateral. Es decir, que el exportador a ese precio debería poder exportar y tener rentabilidad. ¿Cuál es el problema? El problema son que muchos sectores de la economía argentina, los más dinámicos, los vinculados al sector agroexportador, tienen retenciones del 30%. La tenían del 33%. Entonces lo que hay que negociar es una baja de retenciones momentánea
hasta que el gobierno comience a comprar dólares. Vos decís, es de Walt Disney. No creas que es de Walt Disney. Digamos, en economía hay algo que se llama overshooting, no lo voy a aburrir a los televidentes, pero es la sobrereacción del tipo de cambio en momentos de pánico. Para que la gente lo entienda fácil, cuando el dólar en el 2001 se fue de 1 a 4, para después bajar a 3 y quedarse en 2,80 durante un par de años, ¿sí? Eso es overshoot, una sobrereacción. Yo creo que el dólar a 180 tiene una sobrereacción. Ahora, para que esto que sea una sobrereacción se consolide y la gente decida desprenderse, tiene que tener medidas coherentes desde el punto de vista fiscal y monetario. Y eso es lo que todavía no se ve. Entonces, por eso digo yo te aseguro, Rubén, que si le hacemos una quita de el 20% de las retenciones, una quita real, una baja real de retención, después discutamos el déficit fiscal, porque lo tenemos el paciente en terapia intensiva con crisis de tipo cambiario. Ahora hay que sacarlo del paciente de la crisis cambiaria. Después vemos la crisis fiscal. No quiero decir que lo curaste al enfermo, pero hay que sacarlo del shock de crisis, digamos, de tipo de cambio. Lo saquemos del shock de tipo de cambio a expensas de aumentar un poquito el déficit fiscal porque se va a caer la recaudación por retenciones. Pero compremos dólares durante 15, 20 días y ya vas a ver que muchos conocidos tuyos que están sentados arriba del dólar se van a deshacer de él para tal vez arreglar la casa o comprarse la camisa que no se quisieron comprar en estos últimos 2 o 3 meses porque estaban esperando que el dólar se tranquilizara para desprenderlo, porque todos los días vale 5 pesos más. ¿Para qué la voy a vender al dólar? Voy a esperar cuando el dólar se tranquilice. Subir la tasa de pesos de tal suerte que invertir en pesos sea realmente decidido, no como dice el ministro Guzmán, equivale a la inflación. No, porque si me va a equiparar la inflación no me interesa. Porque yo sé que en Argentina la inflación es un promedio de distintos bienes y servicios, pero los bienes de consumo crecen más que la inflación. Llámese indumentaria, llámese materia de construcción, llámese alimentos y bebidas. Porque una parte de la inflación es porque los precios están planchados como consecuencia de tarifas, digamos, que no se ajustan, precios máximos, etcétera, etcétera. Así que, digo, lo que tiene que hacer el ministro es demostrarle al ahorrista que está en peso y que está saliendo de peso para demandar dólares, que va a ser negocio, que le va a convenir la tasa de interés porque va a superar la inflación. No es que la va a empatar, la va a superar. De esa forma le estaríamos quitando un poquito de presión a la demanda de dólar, tanto problema que, digamos, el gobierno encuentra para poder reducir la demanda. Y estaríamos incrementando la oferta, que es lo que hace falta, para llegar a un acuerdo del Fondo Monetario Internacional que allá por principio del año que viene, marzo, pueda darnos el aire que el gobierno necesita para realmente, a partir de ahí, construir una senda de optimismo. El año que viene va a haber un rebote técnico de los indicadores, no porque la economía ande en coche, sino porque lo vamos a comparar con años muy malos como los actuales, con un acuerdo del fondo y con los exportadores liquidando la cosecha, te puede cambiar el humor de los agentes económicos. Entonces me parece que acá lo importante, Rubén, concretamente, hay que sacar a la Argentina de la crisis cambiaria en la que hoy está, solucionarlo aún a expensas de la crisis digamos, fiscal, que resolveremos después que tranquilicemos lo cambiario, porque de lo contrario, la crisis cambiaria te va a llevar a una crisis económica mucho más profunda de la que estamos actualmente, y como bien decís vos, una brecha del 130% es insostenible, una brecha del 100% es insostenible, y una brecha del 80% también es insostenible. Entonces el gobierno tiene que decididamente disminuir la brecha, porque de lo contrario, las presiones para devaluar van a ser cada vez mayores. Y lo peor que le puede pasar al gobierno es que devalúe el mercado, que el mercado lo obligue a devaluar, porque eso va a generar, con la cantidad de pesos que hay en la economía, un proceso de aceleración inflacionario muy peligroso, fundamentalmente para la clase media baja y para los que menos tienen. Ahora este gobierno está necesitando cada peso que le ingresa para el costo social, ¿no? Porque sería tremendo el costo social si, por ejemplo, baja las retenciones un 20, un 25%, porque le deja de entrar dinero. Y está en este momento con la cantidad de subsidios que está dando. Este gobierno, que es un gobierno populista, le cuesta, me parece a mí, tener costo social, que a la larga es costo político. Está midiendo el cercano plazo, el plazo corto, el cortoplacismo, y entonces me parece difícil que haga lo que vos proponés de hacer una caída de las retenciones. Profundizaría el gasto público, por otro lado, y al mismo tiempo el déficit fiscal. ¿Vos creés que hay alguna forma de obtener el dinero que él perdería
haciendo una caída en las retenciones de un 20%, por ejemplo. Hay otra forma, no tenemos créditos del exterior, ya estamos emitiendo más de lo que se debe, se han vendido todas las joyas de la abuela. ¿Qué puede hacer el gobierno? El Tesoro tiene la posibilidad, pagando en tasa de interés interesante, incluso vendiendo instrumentos dólar link, de conseguir financiamiento en el mercado. De hecho, que la otra vez vendió 1.700, equivalente a 1.700 millones de dólares en títulos públicos a tasa de 0,25, un cuarto del 1%. ¿Está claro? Los argentinos le prestaron plata al gobierno al 0,25 con tal de que esté linkeado al tipo de cambio oficial. Entonces el gobierno le queda todavía espacio para financiarse dentro de ese mercado, que mucho es institucional, que muchos son ahorristas que no tienen dónde ir, que mucha plata que son fondos comunes de inversión. Me parece que hay que explorar esa línea, pero hay que bajar a la enfermedad. Mira, Rubén, cuando vos entras a una terapia intensiva y no podés respirar, te hacen una traqueotomía. Y digo, yo no soy médico, pero lo he escuchado, digamos, alguna vez. Y nadie se preocupa si te va a quedar una cicatriz o no. Digamos, lo que está viendo es cómo hace para que esa persona pueda respirar y pueda solucionar porque está entrando asfixiada. Bueno, acá es lo mismo. Acá vos tenés que salir de la crisis cambiaria, porque la crisis cambiaria si no te va a profundizar la crisis económica y la crisis de la economía real que hoy tenés. Entonces me da la sensación que lo que tiene que hacer el gobierno, de nuevo, vos sabés que yo siempre estoy en contra de los déficits fiscales y más aún si son financiados con emisión. Pero en este momento de shock, en este momento donde está tan estresado el tipo de cambio, donde hay una crisis cambiaria tan profunda, hay que tranquilizar al tipo de cambio. Porque en Argentina el tipo de cambio se lleva puesta la inflación y la inflación se lleva puesta la clase media y media baja y sigue transformando clase trabajadora en pobres. Entonces, la verdad que hoy hay que sacarlo a la crisis cambiaria. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para negociar con los exportadores para que liquiden. Porque es cierto que uno no le puede pedir a un exportador o a un productor agropecuario que liquide a $1 de 50 y pico cuando en el mercado formal, pero libre, porque ir a comprar el dólar bolsa es formal, pero libre, vale 156. Entonces, la verdad que uno no puede, digamos, pensar que lo va a tentar de esa forma. Ahora, sí lo podría hacer, digamos, con una baja de las retenciones contundente, no 3 puntos sobre 33. Yo digo contundente, durante un tiempo determinado para hacer los dólares que hacen falta y darle tiempo al resto de la economía a que comience a generar los dólares. No hay otro dólar rápido para encontrar que no sea vinculado al productor, digamos, al sector agropecuario, al sector petrolero o al sector minero. El resto necesita tiempo. La industria para exportar necesita tiempo. Y lo que no tiene esta crisis cambiaria es tiempo. Me parece que lo que tiene que hacer es incentivar a los exportadores que liquiden y por otro lado incentivar a esos que el presidente del Banco Central dijo 170.000 millones que los argentinos tienen entre caja de seguridad y en su casa, a que de alguna forma una parte de eso vuelva a los bancos porque de esa forma se regeneran reservas rápidamente como consecuencia de los encajes y otra parte sean liquidadas para poder aprovechar el aumento del tipo de cambio frente a unos precios que no han aumentado tanto. Los argentinos en esto tenemos experiencia. Está bien. Vamos a hacer lo siguiente, José. Vamos a hacer una pequeña pausa porque hay varios temas que es importante tratar contigo. Hacemos una muy breve pausa y continuamos. ¿Puede ser? Con todo gusto. Bueno, hacemos una pausa entonces y en 2 minutos estamos de vuelta.
Mediterránea Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación propio y agente de negociación. Teléfonos 568-5178 y 568-5179. San Jerónimo 177, piso 10. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. ¿Te acuerdas la última vez que te hiciste un chequeo mamario? Todos los años hay que hacerlo, ya sea con tu obra social, una prepaga o cualquier hospital público de la provincia. Este año todos están trabajando con protocolos especiales para que vayamos tranquilas y nos sintamos cuidadas. En octubre, Córdoba se viste de rosa, un mes dedicado a la concientización del cáncer de mamas. Durante todo el mes habrá una agenda repleta de actividades con campañas de detección precoz, intervenciones, muestras artísticas, capacitaciones, donaciones de cabello y muchas actividades más. Consultala en cba.gov.ar. Súmate vos también a Córdoba Rosa. Entre todas podemos concientizar sobre cáncer de mamas. Gobierno de la provincia de Córdoba. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Pagá online tus facturas de agua y gana tiempo en todo. Con tarjeta de débito o crédito desde nuestra web www.aguascordobesas.com.ar en espacio clientes. También podés adherirte al débito automático o pagar desde Pago Mis Cuentas y Pagos Link. Aguas Cordobesas. 20 años transformando una realidad para Córdoba, con una forma única de hacer, sentir y estar presentes siempre. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Nuevo Hospital Italiano Virtual. Ahora podés consultar de manera virtual a tu profesional de confianza, sin traslados, desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a www.hospital-medioitaliano.org.ar. Quédate en casa, no descuides tu salud. Organización Centro tiene el seguro exclusivo para tu auto al mejor precio garantizado. Desde 995 pesos, congelado para todo el 2020. 0810-777-2368. Organización Centro, siempre la mejor opción. Con Cordobesa, todo es posible. 12, 20 y 24 cuotas fijas en comercios y compras online. 12, 20 y 24 en electro y tecnología. Construcción. Neumáticos. Mueblerías. Piscinas. Y perfumerías. Hacé lo posible con Cordobesa en 12, 20 y 24. Cordobesa para todo. Cordobesa para vos. Más info en bancor.com.ar. ¿Pensás remodelar tu baño, tu cocina, tu living? En Ferrocons tenemos todo lo que necesitas para tu obra. Aprovecha tu Procrear o con tarjeta cordobesa en 12, 20 y 24 cuotas en cualquiera de nuestras 6 sucursales. Ferrocons. Construir es posible. Hoy tiene sabor a almuerzo de trabajo. A grandes socios. A merecer un ascenso. A presentaciones bien hechas. A reuniones que no pueden esperar. Y se siente mejor que nunca. Muy bien, continuamos en Córdoba al Mundo y estamos en contacto con José Simonella hablando de todos los temas
económicos, bancarios, financieros, cambiarios, de todo tipo. José, en tu participación anterior mencionaste que ahora cuando el campo liquide las cosechas, escucho y leo por allí que esto sería en los comienzos del segundo trimestre. La pregunta es, ¿vos crees que el campo, así como están las cosas, está muy decidido a liquidar las cosechas? Bueno, yo te decía que hay que incentivar a que liquiden ahora lo que tienen los hilo bolsa, bajando las retenciones. Y obviamente el año que viene, por una cuestión de volumen y de necesidad de honrar los compromisos de los gastos que ocasionan las cosechas, siempre históricamente digamos, en el segundo trimestre incrementan las liquidaciones de exportaciones del campo. Así que esto podrá ser un poco más, un poco menos, pero va a ser lo suficiente como para tranquilizar a la gente. Y aspiro, y ojalá que así sea, que ya para el primer trimestre del año que viene el gobierno haya arribado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que eso va a tener dos objetivos. El primero es tranquilizar el compromiso financiero del año 22 y 23 fundamentalmente, pero también darle una señal a los agentes económicos, tanto nacionales como internacionales, de que el gobierno está en una senda de acuerdo y de supervisión por parte del fondo, ¿no? Lo cual no es menor para un país en la situación de la Argentina. Así que aspiro a que tomen medidas contundentes para salir de la crisis cambiaria que nos aqueja ahora en el cuarto trimestre de este año, si querés, o en este octubre. Que eso se tranquilice para que el gobierno se pueda enfocar en solucionar los problemas de la economía real, que son muchos. Vos fíjate cómo el dólar eclipsa todo, pero hoy se conoció el resultado de la caída de la industria de agosto, que fue del 4,7% respecto de julio, 11% menos que el año anterior. Y cuando nosotros hablamos de industria, es digamos, muy significativa, porque es una fuente de empleo junto con la construcción por excelencia en Argentina. A punto tal que hoy tuvo la primera reunión del Consejo Económico y Social entre el ministro Culfas, el ministro Moroni, los sindicalistas y los industriales, donde después de tantos anuncios, hoy parece que se hizo la primera reunión y han decidido hacer 4 mesas, digamos, sectoriales, una para el 22 de octubre para el sector automotriz, otra el 26 de octubre para el sector construcción, otra el 29 de octubre para el textil y el 30 de octubre para la industria de alimentación. Esas mesas sectoriales tienen que poder ocuparse de los problemas de producción, de empleo y de cómo hacer para generar una industria que realmente tenga ventajas competitivas y pueda exportar, ¿no? Cómo lograr competitividad más allá del tipo de cambio y con algún otro tipo de reforma. Que yo aspiro que podamos tener el espacio para discutir esas cosas que son las cuestiones que le van a dar sustentabilidad a la medida, pero hay que sacarlo del shock cambiario del enfermo, y el shock cambiario se saca desde mi óptica, muy humilde, desde mi óptica, no con grandes medidas, sino con acuerdos con los exportadores. Y la verdad que hay que resignarse a que le va a tener que dar la derecha al exportador, le va a tener que dar la derecha al sector agropecuario, más allá que políticamente eso le duela, pero es una necesidad que hoy hay porque los dólares están ahí y lo que tienen la posibilidad hoy de revertir esta situación me parece que está ahí, salvo que el gobierno decida radicalizar su postura y vaya con medidas contundentes o más fuertes contra ya, digamos, medidas que tengan un caliz político mucho más fuerte y que vayan en contra de los sectores del ahorro y demás, ¿no? Bueno, vos acabás de meter el dedo en la llaga, porque yo hoy cuando vi el titular en los diarios de que se había reunido el Consejo Económico y Social y habían acordado 10 puntos, yo dije, bueno, han acordado lo siguiente: no emitir más moneda espuria, achicar el gasto público, todo tipo de medidas que tiendan a mejorar la economía, ¿no es cierto? Y resulta que encuentro nada más que expresiones de deseo. Yo te juro, me lo imprimí porque me quería, no podía entender. Necesitamos exportar más. Ningún sector productivo sobra, todos son importantes. Esto es como si hay 8 puntos más que son todo así. Es decir,
Están diciendo el qué, pero no están diciendo el cómo. Está bien, lo van a discutir a futuro el cómo, pero conociendo las ideas que tiene este gobierno con un sector muy enrolado al socialismo del siglo XXI, como es la Cámpora, con Cristina que comulga con esas ideas también, no sé hasta qué punto la peronización de Alberto Fernández le va a servir o le va a dar resultado. Esto es como si vos y yo tuviéramos una empresa, nos estamos a punto de quebrar porque nos estamos fundiendo, hacemos una reunión para ver qué vamos a hacer y decimos, bueno, tenemos que ser más eficaces, tenemos que obtener más ganancias. Todas expresiones de deseo, el problema no es el qué, sino que es el cómo. Yo no sé cómo estás viendo vos esto, lo de hoy, en los títulos de los diarios, a mí sinceramente no te voy a decir que me escandalizó, pero me preocupa porque no hay nada y no entiendo cómo los empresarios de este país acuerdan con sacar un comunicado de esa naturaleza. Yo comparto esa preocupación porque yo también fui a leer los puntos con mucha avidez pensando que iba a haber cuestiones mucho más concretas, ¿no? La verdad que son simplemente enunciativos de lo que nos gustaría, ¿no? Hablan en este momento hasta de, qué sé yo, si, digamos, es todo netamente enunciativo. Yo comparto que no ha sido una comunicación eficaz de lo que se debe haber hablado ahí, que aspiro a que se haya hablado un poquito más sobre el qué, ¿no? No sobre el cómo hacerlo, ¿no? Y cómo llevarlo a la práctica. Me parece que los empresarios deben haber aprovechado esa instancia para decirle, muchachos, nosotros necesitamos todo esto si ustedes quieren que nosotros podamos producir y podamos exportar más. Estamos todos de acuerdo que queremos exportar más. El tema es cómo lo hacemos, ¿tá? Entonces me da la sensación, claro, estamos todos de acuerdo que queremos una economía más estable que ayude al desarrollo productivo. Eso está fantástico. El tema es cómo hacemos una economía, una macroeconomía más estable, ¿no? Y obviamente José, ahí seguramente la respuesta será, bueno, la política tiene que ayudar porque el principal problema que hay hoy, digamos, además de los económicos, un problema político, de credibilidad político sobre qué puede llegar a hacer el gobierno frente a todos estos desafíos que tiene. Hace una pausa, José, porque ahí me acaba de avisar Pancho Luján de que ya nos recontrapasamos y nos van a apagar la luz para que ya no sigamos hablando. Pero 30 segundos, por favor, dame una respuesta. ¿Qué idea te da esto? Leo en los diarios que Alberto Fernández va a delegar mucho más en Guzmán ahora, el ministro de Economía. Pregunto, ¿es un suicidio? No, yo creo que Guzmán es el único funcionario de todo el gabinete económico que tiene consenso de Alberto Fernández y de Cristina, por eso le delegan esto. Yo comparto que a Guzmán le falta experiencia en conocer la economía argentina desde la práctica, ¿no? Es un gran intelectual, pero con muy poca práctica en los desafíos de Argentina. Y Argentina, la experiencia es un valor agregado. Y la experiencia en crisis es un valor agregado. Yo creo que siempre para un piloto, digamos, si yo me tocaría ir en un avión donde hay una tormenta, preferiría tener un piloto de tormenta experimentado en tormentas y no alguien que voló simuladores, digamos, de tormenta. Y en este caso Argentina está en el medio de una tormenta cambiaria, con grandísimos desafíos de credibilidad, con un problema macroeconómico de todo tipo y con una inflación que se cierne ahí para transformarse en una aceleración inflacionaria en cualquier momento. Preferiría tener un piloto de tormenta con experiencia en crisis argentina, que los hay, porque lamentablemente hemos tenido muchas crisis en Argentina. Muy bien, muchas gracias, José. Hasta el próximo encuentro. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande y saludo a todos los televidentes. Muy bien, hacemos una muy breve pausa y enseguida retornamos hablando de qué es lo que está pasando hoy en los comercios. Transforma tu celu en un banco.
Descarga Mi Macro y abrí una cuenta. Si sos cliente, empezá a usarla todos los días. Simple, liviana, súper fácil de usar. Mi Macro. Tenela siempre a mano. Macro. Cerca, siempre. Amo la música. Amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious. Me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. 20 años transformando una realidad para Córdoba, con una forma única de hacer, sentir y estar presentes siempre. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Con Cordobesa, todo es posible. 12, 20 y 24 cuotas fijas en comercios y compras online. 12, 20 y 24 en electro y tecnología. Construcción. Neumáticos. Mueblerías. Piscinas. Y perfumerías. Hacé lo posible con Cordobesa en 12, 20 y 24. Cordobesa para todo. Cordobesa para vos. Más info en bancor.com.ar. Pagá online tus facturas de agua y gana tiempo en todo. Con tarjeta de débito o crédito desde nuestra web www.aguascordobesas.com.ar en espacio clientes. También podés adherirte al débito automático o pagar desde Pago Mis Cuentas y Pagos Link. Aguas Cordobesas. Mediterránea Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación propio y agente de negociación. Teléfonos 568-5178 y 568-5179. San Jerónimo 177, piso 10. ¿Te acordás cuándo fue tu último chequeo mamario? Hay que hacérselo todos los años, ya sea a través de tu obra social, tu prepaga o en los hospitales públicos. Este año todos están trabajando con protocolos especiales para que vayamos tranquilas y nos sintamos cuidadas. En octubre, Córdoba se viste de rosa, un mes dedicado a la concientización del cáncer de mamas. Durante todo el mes habrá una agenda repleta de actividades con campañas de detección precoz, intervenciones, muestras artísticas, capacitaciones, donaciones de cabello y muchas actividades más. Consultala en cba.gov.ar. Sumate vos también a Córdoba Rosa. Entre todas, concienticemos sobre el cáncer de mamas. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Mantén tu auto en forma en los talleres de ABEC, el concesionario oficial Citroën Peugeot más grande de la provincia de Córdoba. Número 1 en calidad de atención y servicio gracias a nuestros mecánicos y equipamiento especializado. Junto al stock de repuestos oficiales más grande del país para ambas marcas. Servicios programados, chapa y pintura, tren delantero, frenos y todo tipo de chequeos integrales. Que de tu auto se encargue un experto. El mejor servicio postventa Citroën Peugeot lo encontrás en ABEC. Muy bien, continuamos en Córdoba al Mundo y estoy con Vanessa Ruiz, gerente de la Cámara de Almaceneros de Córdoba, porque la situación de los comercios también es muy preocupante. Hola Vanessa,
¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Rubén, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, contanos cómo está el panorama en los comercios. Bueno, como todo el comercio minorista está atravesando un delicado momento. Ya venimos de meses continuos de caída en el consumo. Ya, primeramente, la COVID-19 realmente llegó en un momento donde el comercio venía con una lentísima recuperación. Bueno, por supuesto, estos números cayeron abruptamente y hoy por hoy estamos hablando de una caída en el consumo de un 11,5%. Y eso cuando hablamos principalmente de alimentos. Ya en materia alimentaria se está comenzando a recortar, ni hablemos de los otros rubros que atravesaron fases más restrictivas, mayor tiempo cerrado, en las fases de prevención también, como lo que estamos atravesando hoy por hoy, y que obliga que también muchos comercios hayan cerrado definitivamente sus persianas. Desde el periodo de la pandemia hasta este momento, tenemos un promedio, y hablando solamente de Córdoba Capital, de 820 comercios que cierran. Aproximadamente 3 comercios por día cierran definitivamente sus persianas de muy distintos rubros. Estamos hablando de marroquinerías, boutiques, por ejemplo, todos aquellos ligados a las cantinas escolares que no pudieron más volver a los colegios. Bueno, un delicadísimo situación comercial es lo que hoy se está atravesando. ¿Cómo anduvieron las ventas del Día de la Madre? Bueno, también registramos, hicimos un análisis, incluso que fue un informe que se hizo a nivel nacional en Córdoba, se registraron las caídas en torno al 25%, fue más bien muy sencillo, una caída importante en lo que fue todo el rubro de ventas. Se apostaba, es uno de los momentos fuertes, si se quiere, como para remontar las alicaídas ventas de los meses anteriores, pero bueno, no hubo una recuperación. Si bien fue mejor la venta del Día de la Madre que del Padre, pero bueno, el ticket promedio ha caído. Se nota que también entre las familias están con un recorte adquisitivo y también pesa sobre ello la refinanciación de las tarjetas que se produjo hace unos meses, pero eso también les recorta presupuesto para compras grandes. Antes se vislumbraban buenas ventas, un electrodoméstico, compras grandes, que este año prácticamente no se han visto. Está bien. Escucho a muchos comerciantes, pero muchos, Vanessa, de que están un poco sorprendidos por la tremenda presión fiscal que hay hoy en la Argentina, que prácticamente no los deja trabajar. Es así, lamentablemente todo el sector comercial tiene costos fijos altísimos y una presión tributaria que no perdona ni siquiera en este delicadísimo contexto. Estamos hablando de que hay una abrupta caída en las ventas que no se recupera bajo ningún propósito ni ningún sentido. Estamos hablando de alquileres que prácticamente no hay rebajas. Estamos hablando de un costo eléctrico donde tampoco hay rebaja. Pocos accedieron a un plan para abonar las boletas que se venían acumulando, incluso boletas que vinieron con costos estimativos y no verdaderamente lo que se estaba consumiendo, amén de todo el área impositiva que es en cascada. Hay que tributar a partes nacionales, provinciales, municipales, verdaderamente. Con todo ello es lo que tiene que barajar es su costo fijo del comerciante. Por supuesto, cuando no hay ventas, y bueno, ahí comienza a hacer el efecto embudo y es lo que lleva lamentablemente a muchos cuentapropistas a tener que cerrar definitivamente sus persianas. Claro, aparte a lo que vos estás diciendo, habría que agregarle que se está incrementando una tremenda competencia desleal con la cantidad de manteros que están apareciendo por todas las calles. Es así, prácticamente a nivel oficial no se han incrementado locales en blanco, si se quiere, pero lo vemos en el pulso de todos los barrios que se acrecientan la cantidad de comercios o de muchas personas que ven tambalear sus ingresos o que han perdido sus fuentes laborales y en un lugar de la casa abren un pequeño negocio o en esta venta ambulante. Bueno, por supuesto, eso es competencia desleal.
donde también hay que posar la mirada porque se trabaja en desigualdad de condiciones. Estamos hablando de un comercio que tiene costos fijos excesivos frente a otra competencia desleal que se trabaja en la informalidad. Bueno, todas estas aristas son las que también hay que poner atención, porque el comercio es el gran generador de fuentes laborales. Por más pequeño que sea un comercio, 2,5 personas, 2,5 familias dependen de ello, amén de todo el círculo que se comienza a potenciar de proveedores e incluso de todo lo que es la industria. Entonces también hay que cuidar al sector comercial y realmente poco se está haciendo por cuidar. Claro, entiendo. Ahora, me están contando que, por ejemplo, en los corralones de materiales de obra, si uno va a comprar acero, chapa, le dicen, miren, no tengo, pero ¿cómo si se cayó el consumo, cómo no va a tener? No, dice, el problema está que con este movimiento cambiario que hay, con el dólar que sigue subiendo, no tengo costo de reposición, entonces yo no puedo vender si después cuando voy a reponer el costo mío es superior a la venta que hice y entonces en lugar de ganar estoy perdiendo plata. ¿A vos te llega información de ese tipo? Todos los días, cuando comienza, ya hace varios meses que tenemos esta honda preocupación de la altísima emisión monetaria y este desfasaje que se viene produciendo del dólar. Bueno, más con los últimos movimientos de los últimos tiempos, comienzan a haber áreas, y si se quiere por parte de algunas industrias, estas acciones especulativas de retener un poco de mercadería. No llega a haber desabastecimiento porque hay mercadería suficiente por esta caída propia de las ventas, pero sí un retaseo por parte de las industrias de la mercadería, pedidos prepautados con un determinado precio, que bueno, llega el pedido, pero recortado, con una actualización permanente en los listados. Y esto, lo mismo que estamos viendo en cuanto al acero, es lo que se visualiza también en los que son commodities internacionales. Vamos a hablar del aceite, de la harina, que se mueven al precio del dólar y en las cuales la actualización es permanente. No dejó nunca de actualizarse, por ejemplo, el precio del aceite. Y si bien hay producto disponible, no hay en la cantidad que uno quisiera para poder reponer. Esto también es delicado, pero lamentablemente es algo conocido, ya que no es la primera vez que atravesamos por fuertes movimientos del dólar, y estas áreas especulativas por parte de las mismas alimenticias ya las conocemos. Muy bien, muy claro, Vanessa. Te agradezco mucho tu participación en Córdoba al Mundo y será hasta el próximo encuentro. Te mando un gran abrazo. Hasta el próximo encuentro, Rubén. Un abrazo. Nosotros hacemos una muy breve pausa y enseguida retornamos. Años transformando una realidad para Córdoba, con una forma única de hacer, sentir y estar presentes siempre. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Paga online tus facturas de agua y gana tiempo en todo. Con tarjeta de débito o crédito desde nuestra web www.aguascordobesas.com.ar en espacio clientes. También podés adherirte al débito automático o pagar desde Pago Mis Cuentas y Pagos Link. Aguas Cordobesas. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Mediterránea Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación propio y agente de negociación. Teléfonos 568-5178 y 568-5179. San Jerónimo 177, piso 10. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos.
Amo la música. Amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious. Me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Muy bien, estoy en línea con Pablo Gigui, presidente de Córdoba Technology, y el tema es la ley del conocimiento, que está muy en boga, pero a veces no se conocen muchos datos de este tema. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Rubén, ¿cómo te va? Mucho gusto. Bueno, contanos un poco cómo es este tema de la ley de economía del conocimiento, pero haciendo una introducción en economía del conocimiento porque no se conoce mucho del tema. A ver, la ley de economía del conocimiento viene a darle continuidad a un régimen de promoción que estuvo vigente desde el año 2004 durante 15 años, pero orientado exclusivamente a las empresas de desarrollo de software. Lo que hizo esta nueva ley es, digamos, incorporar nuevas actividades, todas ellas actividades económicas que hacen uso muy intensivo de recursos humanos de empleo a partir de el uso de tecnología y de distintas disciplinas vinculadas al uso del conocimiento en general. Entonces, además del desarrollo de software, que era la ley original, en esta nueva ley se incorporan actividades como los servicios profesionales, como la biotecnología, la bioingeniería, la ingeniería aeroespacial, con la intención de incentivar el surgimiento de nuevas empresas y el crecimiento de las ya existentes, ¿no?, en cada uno de estos sectores. Ahora, se habla en la información que dan a conocer de que hay importantes descuentos fiscales. Primero, ¿es así que esos descuentos están y tienen ese tamaño? Y segundo, ¿eso sería una manera de incentivar realmente a las empresas para que se vuelquen a esa actividad? Mira, yo creo que, como te decía, el régimen de promoción del software, que estuvo vigente 15 años, debe ser una de las pocas políticas de Estado que se pueden observar en nuestro país, porque es una ley sancionada en el primer gobierno de Néstor Kirchner y que trascendió distintos gobiernos y fue siendo renovado el régimen, pero fue siendo renovado justamente a partir de la demostración de resultados muy, muy palpables. El sector del software a nivel nacional hoy emplea a 115.000 personas y cuando arrancó este régimen de promoción allá por 2004 eran poco más de 5.000. Entonces, los resultados que arrojó y cuando uno lo mide en niveles de facturación, en exportaciones, todos los indicadores dan muestra de que fue un régimen realmente muy, muy efectivo para ese objetivo de crecimiento de sectores que están llamados a ser los grandes motores de la economía del futuro y ya lo están siendo. Sí, por supuesto, es el futuro, eso no hay duda, junto con la robótica y la inteligencia artificial, ni que hablar. Ahora, aparte de los descuentos fiscales, ¿hay también incentivos adicionales? Mirá, el régimen de promoción lo que ofrece efectivamente a las empresas que ingresan al régimen es una serie de incentivos. Por un lado, ligados al empleo, porque se genera un bono de crédito fiscal a partir de las contribuciones patronales que se abonan por los empleados en relación de dependencia todos los meses. Ese es uno de los beneficios. Y el otro beneficio importante es un descuento en la alícuota del impuesto a las ganancias. Estos dos son los descuentos más importantes, después hay algunos adicionales, de hecho los porcentajes
de contribuciones que van a generar el bono de crédito fiscal tienen una incidencia mayor cuando se incorporan personas transgénero, travestis o personas con discapacidad, todos, digamos, una serie de grupos por ahí menos favorecidos a la hora de conseguir empleo, y que de alguna manera la ley incentiva con un adicional a la incorporación de este tipo de empleados. Pero en paralelo también para ingresar al régimen y para permanecer hay que cumplir una serie de requisitos que tienen que ver con el sostenimiento de la plantilla de personal o el crecimiento de esa plantilla, tiene que ver con certificaciones de calidad que han hecho muy bien al sector nuestro durante todos estos años. El hecho de que la ley te obligue de alguna manera a tener una certificación de calidad realmente ha levantado mucho la vara de la calidad de la producción de las empresas del sector, ¿no? Claro, ahora, aparte de los requisitos que se imponen y que están muy bien explicados, ¿qué pasa con las ganancias pagadas en el exterior? Bueno, ahí sí hay digamos, la modificación, porque esta ley, recordemos que fue aprobada el año pasado, en 2019, allá por mayo, justamente en vistas de que finalizaba el régimen de promoción el 31 de diciembre de 2019. Allá por mayo ya se había aprobado la nueva ley de economía del conocimiento por unanimidad. Prácticamente en el Senado fue por unanimidad, en diputados creo que hubo 2 votos en contra 243 a favor, o sea, realmente con un consenso muy, muy importante. Pero cuando se produce el cambio de gobierno, lo que se hace es derogar el decreto reglamentario, y de esta forma de alguna manera frenó el régimen, porque al no haber reglamentación, no estaba en funcionamiento el régimen, no había mecanismo para adherir. Y la justificación de eso fue que en realidad estaban enviando un proyecto de modificación de la ley, que es esto que finalmente se aprobó ahora. O sea, lo que se aprobó ahora es una ley que modifica la ley que se había aprobado el año pasado de economía y conocimiento. Y una de las cosas, respondiendo a tu pregunta, hice esta introducción para que se entienda mejor, pero respondiendo a tu pregunta por el tema de las exportaciones, es que realmente en esta modificación aparecen algunos cambios que son, al menos a nuestro entender, contraproducentes para las empresas exportadoras. Cuando uno entiende que uno de los grandes objetivos que tiene que perseguir este régimen es promover las exportaciones, la generación de divisas genuinas que tanta falta hacen en nuestro país, ¿no? Pero bueno, ha habido algunos cambios que de alguna manera juegan un poco en contra de eso. Está bien. Bueno, muy claro todo, Pablo. Te agradezco mucho que hayas participado en Córdoba al Mundo y será posiblemente hasta el próximo encuentro. Te mando un gran abrazo. Gracias, Rubén, y a disposición. Un abrazo. Muy bien, y nosotros llegamos aquí al final, a Córdoba al Mundo, que el próximo lunes va a estar a esta misma hora ya conducido por su habitual conductor, Gustavo Tobi. Será hasta ese momento.